No es mía, es de Dios. Amén. Y bueno, amada iglesia, una de las cosas que nosotros estuvimos hablando y lo hablamos a grosso modo la semana pasada, hablamos acerca de que la lengua sí tiene un poder, ¿verdad? Pero no tiene ningún poder sobrenatural. Acuérdense bien, eso es algo que mencioné la semana pasada, pero erróneamente sí, las personas de hoy en la actualidad han dicho que tú tienes un poder en tu boca. Y escucha bien, esto es antibíblico, o sea, no tiene soporte bíblico. Y es aquí donde nosotros vamos a diferenciar si tiene un poder destructivo, ¿verdad? Porque ofendemos y demás, ¿sí? Pero eso es natural, pero no tiene ni un poder sobrenatural. Algunas cosas que mencionamos dentro de esto, sí, bendecimos, ahí dice Santiago, y también maldecimos, ¿verdad? Pero vamos a llegar a este punto de realmente si nosotros tenemos poder para bendecir o maldecir. Porque a veces las personas piensan que lo que decimos, eso se va a hacer. Y yo creo que es importante saber que la Biblia es la que tiene la respuesta en todas las cosas, ¿sí? Una de las cosas que se ha vuelto muy peligroso y es peligroso dentro de la iglesia cristiana es que hoy, según lo que tú hablas con tu boca, eso es lo que sucede, ¿sí? Porque según hay poder en tu boca. Entonces de ahí se ha vuelto el declarar y decretar. Sí sabe, ¿verdad? Que declarar y decretar. Dentro de este pensamiento, pues que es un pensamiento, se ha llevado a hacer algunas cosas que son aberraciones, que van en contra de la Biblia, ¿sí? Esto es importante, amada iglesia, porque les voy a dar algunos ejemplos de los cuales nosotros salimos, gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Sí, y por ejemplo, nosotros vemos que dentro de este evangelio se habla de lo que tú declaras, ¿sí? Eso va a suceder. Por ejemplo, se declara, dice, declaro sanidad y estoy sano, declaro que no voy a enfermarme. ¿Será verdad esto? Porque, ¿qué dice la Biblia? La Biblia es la que tiene la respuesta, ¿sí? ¿Sí? Quiero que rápidamente ustedes me ayuden porque es importante saber que no es lo que yo diga, es lo que Dios dice. Recuerde que estoy haciendo un repaso porque generalmente así decíamos, ¿no? Yo declaro sanidad, ¿no? Y estoy sana y declaro que no voy a enfermarme. Ustedes me han dicho no y está correctamente, ¿sí? No necesariamente que y usamos el nombre de Jesús y lo declaro en el nombre de Jesús. Bueno, por ejemplo, decíamos, declaro y decreto que nadie de mis familiares morirá en esta pandemia. A ver, ¿sí sabe eso? Que se hacen esos decretos y esas declaraciones y decretos. Por ejemplo, declaro y decreto que mis finanzas aumentarán. Oye, y ahí nos encanta, ¿verdad? Pues, amada iglesia, todo esto es antibíblico. Primero quiero que vayas conmigo a ver, busca Juan 9, 3, 4, pero usa si no acá ¿cómo se llama? La pantalla. A ver, hermano Francisco, busque Juan 5, 14, lo que ya les había comentado, y por ahí Daniel, busca Segunda de Reyes 13, 14. Lo van a leer fuerte, que de tal manera que todos los escuchemos legiblemente, ¿verdad? Bueno, que legible. Empieza a ver Juan 9, 3, 4, ¿qué dice?
No, el 2:3, es Juan 9:2-3. ¿Estás bien? Nada más el versículo es 2:3. Ajá. Amén. Bueno, a ver, según lo que estamos leyendo, Dios va a sanar a una persona que está ciega, ¿verdad? Todo el contexto, lo puede leer en su casa. Y los discípulos le están diciendo, porque sí había una situación que pudieran haber pecado sus padres y por eso tendría esa enfermedad. Por eso estaban preguntando a los judíos. De hecho, más adelante voy a hablar de las bendiciones y maldiciones. Si proceden dentro de nosotros o ya no. ¿O qué sucede, verdad? Bueno, una de las cosas que aquí sucede es que no sabían por qué razón este hombre estaba enfermo. Pero Jesús le dijo, no, nadie de los que está allá atrás de sus ancestros pecó, ¿verdad? Sus padres, nadie pecó. Sino es para que, a ver, fuerte, ¿qué dijo Jesús? Sino para que la obra de Dios se manifieste, ¿qué? En él, ¿sí? Y cuando se manifiesta la obra de Dios en la sanidad de una persona, Dios es glorificado. ¿Sí estamos ahí? ¿Sí? O sea que número uno, la causa por que alguien puede estar enfermo es para que la obra de Dios se manifieste y el Señor sea glorificado. No es porque viene un problema, ¿sí? Estamos ahí, se los estoy respaldando bíblicamente, porque aquí la palabra está diciendo, bueno, los decretos, declaro sanidad y estoy sano y declaro que no me enfermaré. La Biblia no habla nada de eso, ¿eh? Ahora veamos el siguiente versículo, que nos dice Juan 5:14. A ver, aquí el caso cambia, ¿verdad? ¿Por qué estaba enferma la persona? Por el pecado. Ustedes pueden leer todo el contexto. Pero una de las cosas por las cuales la persona estaba enferma era porque había pecado, ¿verdad? ¿Dios la sana? ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué le dice Jesús? No peques más, porque si tú pecas, cuando dice te va a venir algo peor, puede venirte una enfermedad peor. ¿Me está escuchando? Es importante esto, amada iglesia, porque dentro de las cosas que la gente dice es que cuando alguien declara o decreta es porque está reclamando las promesas de Dios. Fíjese bien, esto puede confundir a alguien, de hecho confunde a alguien. Es cierto, bueno, ahorita le voy a decir que sí y que no. A ver, veamos, Segunda de Reyes, capítulo 13, el versículo número 14. ¿Qué dice Daniel? Bueno, ahí obvio viene a buscar al profeta porque hay una guerra y obviamente necesitaba la palabra del profeta. Recordemos que siempre que Israel peleaba necesitaba ser guiado por Dios, y cuando era guiado era guiado el pueblo por parte de Dios, venían los profetas y eran los que daban la palabra de cómo iban a entrar a la guerra. ¿Sí me explico? Sí, era importante que estuviera un profeta, ¿sí?
Pero ese no es mi tema. Al inicio dice claramente, vuélvelo a leer nuevamente, nada más la parte donde dice, y estaba enfermo Eliseo, ¿y qué más? ¿Cómo dice? ¿De la enfermedad que qué? Y estaba enfermo Eliseo de la enfermedad que murió. La semana pasada les estuve comentando esto, ¿verdad? Nada más que no les saqué los textos bíblicos. Hoy se los estoy ampliando porque sugerencias, yo siempre escucho lo que en un momento dado es necesario hacer, yo me abro, ¿sí? Yo doy por hecho que usted ya tiene bien establecido las cosas, pero algunos que están iniciando a lo mejor todavía necesitan establecerse en la verdad, y la verdad es la palabra, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿de qué murió Eliseo? ¿De qué? De enfermedad. ¿Es pecado morir de una enfermedad? ¿Estamos ahí? Hay un texto que dice ahí en Isaías 53:5, y se lo mencioné la semana pasada, que dice: ¿mas el herido qué? Fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue ¿sobre quién? Sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros. ¿A quién se está refiriendo? Bueno, por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo. Quiere decir que cuando estamos diciendo este texto es porque creemos que Jesús sana, ¿verdad? Por sus llagas fuimos nosotros sanados. Bueno, pero viendo los tres aspectos que les mencioné anterior, quiere decir que Dios sana conforme a su voluntad. ¿Sí me está escuchando? ¿Qué dice Primera de Juan 5:14? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho, ¿verdad? Bueno, es que son textos que me aprendí. Y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿verdad? No es la voluntad mía, es la voluntad de Dios. Si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, no conforme a mi voluntad, no conforme a la voluntad de usted. Si yo le pregunto a usted, ¿quiere estar sano? Pues sí. Pero si la voluntad de Dios es ya llevárselo, pues se lo va a llevar, ¿no? No lo va a sanar, se lo va a llevar. Ahora, entonces, eso de los decretos y las declaraciones salen sobrando, ¿no? ¿Me está escuchando? Porque mire, si entonces yo digo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, declaro sanidad y estoy sana, y declaro que no voy a enfermarme, entonces quiere decir que estoy creyendo en lo que yo digo, no estoy creyendo en lo que Dios dice. Y es como hacer un lado a Dios y decirle a Dios, ¿sabes qué? Por lo que yo digo, no me voy a enfermar. ¿Y dónde está la soberanía? ¿Dónde está la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Ahora, ¿Dios sana? Sí sana. Amén. Sí sana, pero no quiere decir que en todos los casos los va a sanar. ¿Estamos aquí? Amén. Quiere decir que
y hace un momento, bueno, se lo vuelvo a repetir, hace un momento al inicio les decía que no tiene ni un sustento ni un soporte bíblico. Ahora le quiero comentar a usted, el que nosotros le pidamos a Dios que sane una persona y no la sane, no quiere decir que Dios no nos escucha. Porque aunque no, por ejemplo en mi caso, no que no haya sanado a mi esposo y se lo haya llevado, yo sigo creyendo que Dios sigue siendo poderoso. Él no me mintió, ¿sí me explico? Él dice que todos teníamos un tiempo de nacer y un tiempo de morir, ¿no? Ese fue su tiempo del pastor. Amén. Pero hay una parte, como se lo digo, que es soberanía, y en la soberanía está la voluntad de Dios, no mi voluntad. Y cuando leímos esa parte de las Escrituras, y si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no mi voluntad, entonces Dios va a contestar, ¿verdad? Aunque yo diga, ay Señor, me duele, ¿verdad? ¿Está escuchando? Bueno, ¿por qué digo todo esto, amada iglesia? Porque, permítame tantito. ¿Por qué digo todo esto, amada iglesia? Porque en todas las iglesias generalmente están las declaraciones y los decretos. Y cuando Dios habló a nuestro corazón, nos dijo que teníamos que ir a las Escrituras. Yo sé lo que estoy hablando y sé lo que he pasado en todo esto, amada iglesia. Ahora, no es por lo que yo diga que van a suceder las cosas. La fe tiene que ver con obediencia, ¿no? ¿Estamos aquí? Porque a veces dice, es que si tengo fe, pues solamente espera en Dios y obedece a Dios. Si estamos ahí. Por ejemplo, uno hace las cosas que Dios le pide, pero a fin de cuentas el que hace todas las cosas es el Señor. ¿Me está escuchando? Bueno, veamos en este tiempo otra parte de las Escrituras. No sé si hay alguna duda entre ustedes. Nancy, no. Bueno, Abel, no. Hermano Francisco, no. Bueno, ya está. ¿Alguien más que pudiera preguntarle? Bueno, veamos. Vaya conmigo a Mateo número 26. Este es una parte donde es importante saber lo que Jesús dijo. Claro, hay una enseñanza tremenda en esto, pero mire lo que dice la palabra en el verso, voy a leer del verso 6 hasta el 11. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús, les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. En el Evangelio de la Prosperidad, dentro de las declaraciones y los decretos que se hacen, siempre va enfocado a lo material, ¿verdad? Por ejemplo, declaramos y decretamos que la pobreza no va a llegar a nosotros. ¿Será verdad? ¿O será mentira según este texto? A ver, Leti.
según este texto que dice Jesús. ¿Perdón? A eso iba. Dentro de las cosas que el mismo Evangelio de la Prosperidad dice, que ser pobre es un pecado, que estás pobre por falta de fe, que no suceden las cosas porque tú no tienes fe, ¿es verdad o es mentira? A ver, Dani. Mentira. Porque, mire, yo no me le estoy sacando un texto, pero hay muchos textos donde la iglesia de los primeros días no era rica, era pobre. ¿Sí estamos ahí? La iglesia de Esmirna era pobre. ¿Sí recuerda? Mire, para que no vean que no le estoy mintiendo, vaya conmigo a Apocalipsis capítulo número 2. Porque piensa que, ¿cómo se llama? Que este evangelio que dice que que si estamos pobres, estamos en pecado y que la pobreza no es de Dios. A ver. El versículo 9, hablándole el Señor a la iglesia en Esmirna, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación, ¿y tú qué? Pero tú eres rico. Y no está hablando de, la pobreza era material, pero la riqueza era espiritual. ¿Sí me está explicando? Me explico. Porque las riquezas dentro de la Biblia no tiene que ver con nada material, Ve a Proverbios y habla de la riqueza, ¿no? Que es mejor la sabiduría que el oro y la plata, ¿no? ¿Sí me está escuchando? Entonces, esta iglesia materialmente era pobre, pero rica espiritualmente. Más en cambio, la iglesia de la Odisea era rica materialmente, pero estaba en una ruina espiritual, ¿no? Vea conmigo Apocalipsis 3 para que se dé cuenta. El verso 17 dice: pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora, pregunto, ¿la pobreza es un pecado? ¿Siempre va a haber pobres dentro de nosotros? ¿Cuántos saben eso? Quiere decir, amada iglesia, que nosotros debemos tener cuidado con todo esto. Amén, aleluya. No es por lo que declaro, no es por lo que decreto, ¿sí? Que suceden las cosas. Ahora, yo no tengo ni un poder sobrenatural en mi boca. Hay un texto que como todo lo sacan del contexto estos hombres, y quiero que vaya conmigo. La semana pasada se los iba a tocar, me vino cuando estaba aquí enseñando, pero no lo toqué, pero aquí está en Romanos capítulo número 4, el verso 17. Por mencionar algunas cosas, el verso 17 que dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuese. Bueno, ¿qué ocupábamos de este texto? Ocupábamos la última parte, ¿verdad? Llamar las cosas que no son como si fuese. Bueno, primeramente le quiero decir que
Este texto que ocupábamos está totalmente sacado del contexto. Y aquí podemos darnos cuenta, porque Dios aquí le está hablando. Bueno, perdón, Pablo está haciendo una reseña de Abraham, ¿no? ¿Sí estamos ahí? Amén. Y cuando dice esta palabra, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, ahí en Génesis 7, 17, 5 lo puede mirar, pero bueno, Dios da esta palabra a Abraham, ¿no? ¿Sí? Porque es padre de muchas gentes, ¿verdad? Bueno, ¿delante de quién? De Dios. ¿Delante de quién? A quien creyó, ¿quién? Abraham, ¿no? Pero cuando dice, el cual da vida a los muertos, ¿quién da vida a los muertos? Dios. Y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién llama las cosas que no son como si fuesen? A ver, escucho. Dios, no nosotros, porque el único que tiene el poder creativo es Dios. El único que puede hacer algo sobrenatural se llama Dios, no nosotros. Cuando nosotros oramos por alguien enfermo o por quien sea, nosotros no tenemos poder. El poder lo tiene Dios, y quien llama las cosas que no son como si fuesen es Dios. ¿Sí estamos ahí? Bueno, ahora le digo, esta enseñanza es peligrosa porque si alguien, según llama las cosas que no son como si fuesen, es peligrosa porque entonces nos estamos colocando en el lugar de Dios. Y cuidado, nosotros somos viles mortales. ¿Sí estamos aquí? Porque no somos nada. Pero esto ha llegado a un punto de que pues todos declaran y todos decretan, ¿no? Entonces, amada iglesia, esto es importante porque por ignorancia muchos lo están haciendo. ¿Me estoy explicando? No se trata, amada iglesia, de lo que yo diga, sino lo que el Señor dice, ¿no? Amén, aleluya. Aleluya. Bueno, veamos ahora. Quiero que vaya conmigo a Mateo 17. Dios es bueno, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Pero vamos a leerlo mejor desde el verso 14, para que le entendamos un poco mejor. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas, ¿qué? ¿En dónde? En el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca ¿qué? Fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será ¿qué?
imposible, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Bueno, cuando hay declaraciones y cuando hay decretos, a veces la gente nada más se basa en este texto, de decir que nada os será imposible. Sí, nada hay imposible para Dios, pero no debe perder su perfecta voluntad de vista. ¿Sí me está escuchando? Todo lo que recibimos lo recibimos por fe, ¿no es así? Pero por la fe en sus promesas. Pero esas promesas tienen que ver con su voluntad en un tiempo y para una persona, ¿no? ¿Sí me está escuchando? Porque, por ejemplo, las promesas que Dios le dio a Abraham fueron para él, ¿verdad? Y en un tiempo. Amén. Pero no es para todos, estamos ahí. Ciertas promesas. Claro, dentro de las promesas que Dios tiene, sobre todo en el Nuevo Testamento, ¿sí? Podemos tomarlas, pero no perdiendo la voluntad de Dios. ¿Sí estamos? Bueno, ¿qué sucede aquí? El Señor le está diciendo que no pudieron sacar el demonio porque por falta de fe, ¿no? ¿La fe es importante? ¿Qué es la fe? Bueno, me están contestando bíblicamente según Hebreos 11:1, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que alguien que tiene fe es alguien que cree. Y alguien que cree, espera en Dios, obedece a Dios, ¿no? De hace un momento se lo dije. Pero Jesús les está poniendo y les está diciendo algo que es necesario que nosotros veamos. Dice, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará y nada os será imposible. A ver, pregunto, ¿los discípulos hicieron esto de cuando tuvieron fe de decirle a un monte, pásate de aquí para allá? ¿Verdad que no? Porque se entiende que con todas las dificultades y todos los problemas y todo lo que pudiera venir que sea grandísimo, Dios es más grande que las dificultades, que los problemas, que las necesidades. ¿Estamos aquí? Mire, Jesús les dijo, pero no sabemos que esto no lleva a otra cosa, sino a que tu fe sea grande, más grande que una montaña. ¿Estamos ahí? Bueno, para mover un problemón, sí me explico. Ahora, dentro de las cosas que practicamos es la oración y el ayuno, ¿verdad? Hay cosas que espiritualmente tenemos que llevarlas en un punto de que para sacar, bueno, nosotros no sacamos demonios, el que libera a las personas se llama Jesucristo, ¿no? ¿Sí estamos ahí? Pero Jesús les está diciendo que para que esta persona que era lunática fuera liberada, tenían que hacer ayunar, oración y ayuno. ¿Le faltaba a sus discípulos? ¿Sí o no? Porque les está diciendo, ¿verdad? Bueno, amada iglesia, no confunda la fe con las declaraciones y los decretos. La fe está fundamentada en sus promesas. ¿Estamos ahí? Pero cuando estoy diciendo está fundamentada en sus promesas, tienen que ver con un tiempo y una persona, ¿no? ¿Sí? Y tiene que ver, escuche bien, sobre todo con la soberanía de Dios, con lo que respecta a la enfermedad, porque no podemos saltarnos los textos de quién pecó, de la otra parte de no sé a que te venga algo peor, o la otra de la muerte de Eliseo. ¿Sí me explico? Usted tiene que darse cuenta cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Dios no nos engaña. Pregunto, ¿siempre va a haber pobres entre nosotros?
¿Qué más pudiéramos decir? Yo nada más le ilustré con estos ejemplos, pero ¿tenemos poder o no tenemos poder en la boca? Sobrenatural. A ver, pregunto. No, claro que no. Claro que no tenemos poder nosotros. Ahora pregunto, ¿tenemos poder para maldecir? Esa es una buena pregunta. Bueno, quiero que vaya conmigo a Números 23. Quiero que salgan algunas dudas porque muchas veces decimos, ay, a lo mejor sí tenemos poder para bendecir o para maldecir. La Biblia es la que tiene siempre la respuesta. Amén. Recordará que hay un hombre llamado Balac que manda llamar a un hombre, Balaam, para que maldiga el pueblo de Israel. ¿Sí? Sí recordará eso, ¿verdad? Pero sabemos bien que en sí el profeta no tiene ningún poder. Pero leamos. Y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro y cualquiera cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo: 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo: vuelve a Balac y di así. Y volvió a él, y aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de secretar al que Jehová no ha secretado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitara confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la 1/4 de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí has proferido bendiciones. Hasta ahí lo dejamos. Vamos a analizar esto de las bendiciones y las maldiciones. ¿Sí les parece? ¿Sí? ¿Qué es sí y qué es no? Ya vimos, porque es ahí donde a veces decimos, bueno, sí hay bendición, sí hay maldición, pero ¿cómo está eso? ¿Qué les parece? La próxima semana lo vamos a ver. ¿Amén? Bueno, por lo consiguiente, no sé si quedó claro esto de las declaraciones y los decretos. No los quiero confundir tanto. Bueno, mejor dicho, no los quiero confundir. Mari, ¿quedó bien? ¿Sí? Bueno. Es importante esto, amada iglesia, porque esto es el evangelio de la prosperidad.
Ese es el evangelio que se ha introducido. Por eso, de veras, ahora que Jesús venga, se va a ir muy poca iglesia. No tiene idea cómo está metido esto. A mí me da temor. Yo digo, Señor, no deje de orar por los demás pastores. Yo sé que Dios ha estado sacando a muchos y lo va a seguir haciendo, los que realmente le aman y que han sido engañados. Dios tiene poder, así como nos sacó a nosotros, lo va a sacar a más. Amén. Bueno, póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios en esta hora.